Continuamos aquí en Conecta Gasteiz y ahora es el momento de conocer a un nuevo colectivo que encontramos aquí en Vitoria-Gasteiz, que además ha organizado una serie de jornadas que seguramente les pueden interesar. Todo ello de la mano de Erdu. Pues sí, nos acompaña Idoia Aspe, que es la presidenta de la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación ASAGER. Gabón, buenas noches. Gabón. Bienvenida. Gracias. A Canal Gasteiz. Vienes con unas jornadas, yo creo que pueden interesar muchísimo porque, bueno, ya no estamos hablando únicamente, en los tiempos en los que nos encontramos, de la ludopatía, de la adicción al juego, sino que ya podemos ver incluso adicción a las nuevas tecnologías. Los chavales, sobre todo de 15, 16, 17 años, pasan demasiadas horas delante del ordenador en las ya tan conocidas redes sociales, Facebook, Twitter. ¿Hasta qué punto pueden ser peligrosas? Porque estas jornadas que vais a llevar a cabo, los días 18 y 19, están centradas precisamente en esta adicción, ¿no? Va a depender siempre del uso que se haga de ellas. Sí que es cierto que en las jornadas nos van a dar pautas de por dónde va, por un lado, el tema del abuso de las redes sociales y todo el tema ligado a la privacidad, que últimamente está muy en boca de todos, ¿no? De alguna manera yo empezaría por hablar de abuso, es decir, qué pasa cuánto tiempo pasa un chaval, una chavala delante del ordenador, qué es lo que hace, qué contenidos visita. Cuando hablamos de adicción hablamos de algo mucho más serio, hablamos de un trastorno, de algo que está afectando a toda su vida, a su vida escolar, familiar, personal, y que altera todo su funcionamiento. Afecta, lo que estás diciendo también, yo creo es importante resaltar, a sus estudios, ¿no? Apartan esas horas que tienen que dedicar al estudio, incluso también ya actividades extraescolares, deporte, ocio, para dedicarlo únicamente a chatear con sus amigos para meterse en redes sociales. Cuando hablamos de adicción pasa eso, es decir, el centro de la vida de chavales con un problema con las nuevas tecnologías o con alguna de ellas es la tecnología, con lo cual todo gira en torno a ello, y la escuela ya no es importante estudiar. De ahí que una de las pistas de que algo está ocurriendo, no de que hay una adicción, sino de que algo está ocurriendo, puede ser una disminución en el rendimiento escolar. Como decimos, los días 18 y 19 lo vais a tratar en unas intensas jornadas desarrolladas en el Palacio Europa, con diferentes ponencias y también mesas redondas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas de estas jornadas? Vamos a intentar primero ver un diagnóstico de un poco cómo está la situación en relación a las tecnologías de las redes sociales, qué está ocurriendo con los más jóvenes y las redes sociales. Creo que llegaremos a contar con datos de última jornada, de los últimos datos. Y a partir de ahí pues valoraremos el tema un poco de la privacidad, el tema del abuso. No nos olvidaremos de los videojuegos en la red social, tampoco del juego de azar y de dinero, trabajaremos el tema de las apuestas y luego veremos experiencias que a nivel educativo se están llevando tanto en Vitoria-Gasteiz como en otros puntos de la comunidad autónoma. Aquí en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, ¿qué nos podéis adelantar? El programa Realidad Virtual, que desde la propia asociación estamos poniendo en marcha ahora mismo en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz y con una importante acogida. Los padres también imagino que son parte fundamental en estas jornadas del día 18 y 19. ¿Cómo afrontan este problema? Porque claro, vemos una gran barrera entre los hijos, los padres ven que no controlan ese nuevo mundo tecnológico, ¿no? No sé, ¿cómo se encuentran ellos ante todo esto? Perdidos, unos más que otros, también hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos con los padres siempre les planteamos que es importante conocer las tecnologías, pero es importante tener pautas de comportamiento que no son diferentes a las pautas que utilizamos, es decir, en la vida no virtual, en la vida real. A veces los padres se olvidan de eso. Podemos controlar horas, podemos controlar contenidos, podemos controlar qué es lo que hacen sin necesidad de saber mucho sobre las tecnologías, pero insisto, es importante que entren en el mundo de las redes sociales y que las conozcan.
Pero claro, para eso los hijos les tienen que dejar, ¿no? Es difícil poner horarios de entrar y salir en casa, lo veo más fácil, ¿no? Pero de entrada y salida, por ejemplo, en estas redes sociales, no sé, ¿cómo pueden guiar un poco a sus hijos también? ¿Cómo pueden educarlos, ¿no? Porque parece que en Internet, en las redes sociales, estos chavales dicen demasiado o pierden bastante las formas, no sé. Yo creo que si pretendemos como padres hacerlo a partir de los 16, 15, 14, lo tenemos complicado. Yo creo que todo esto tiene que empezar en edades tempranas y cada vez más. Hay programas incluso que se están planteando trabajar las tecnologías a partir de los 3 años, con lo cual son programas fundamentalmente educativos. Las normas tienen que empezar a ponerse desde que el ordenador entra en casa. No nos olvidemos de eso. El ordenador no puede estar en un espacio escondido, tiene que estar a la vista. Tenemos que tener horarios, lo mismo que hay horarios para extraescolares, debería de haber horarios para utilizar las tecnologías. Un chaval de 15 años con un ordenador a la noche en su habitación puede suponer todo un riesgo en cuanto al uso. Pues ese tipo de pautas que utilizamos en la vida cotidiana y normal serían las que deberíamos utilizar en cuanto al uso de las tecnologías. Bueno, es sorprendente, ¿no?, que ya Sajer ya vea esta problemática, ¿no? Me imagino que esto no habrá surgido de un día para otro para llegar al punto de organizar unas jornadas, ¿no?, sobre esta adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías. No, primero yo creo que primero el propio interés de la asociación, ya llevamos años trabajando el tema de las tecnologías. Segundo, un poco por las tecnologías en educación, es decir, las tecnologías con diferentes programas están entrando en la escuela, la preocupación de los padres y sobre todo porque sí que hemos visto a chavales con dificultades en juegos a través de la red, hemos visto adultos con problemas de juego a través de redes sociales. Entonces, de alguna manera, todo ello y el interés que en sí ya tiene el tema es lo que nos ha llevado a poner en marcha estas jornadas. En estas jornadas, sobre todo en el día 19, veo también que queréis tratar el tema de la protección de datos personales y privacidad en las redes sociales. Algo parece ser que se pierde con facilidad, ¿no?, cuando estos adolescentes se meten en estas páginas. Sí, no tienen ningún problema, adolescentes y más pequeños. Sabemos que ya los chavales de 10, 11 años, incluso antes, ya están entrando en las redes sociales. Algunas de ellas no están, iba a decir permitidas, no es conveniente, la edad que tienen no les permite entrar en ellas. Pero sí que es cierto que cuando realizan los perfiles, sí que no les importa poner sus propios datos, todos ellos, y hablar muchas veces con personas que no conocen. Y el tema de los amigos, para ellos 100 personas son 100 amigos. Entonces sí que todo eso es algo que preocupa, ¿no?, y que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo, no sé, ¿cuál es el objetivo fundamental de estas jornadas? Porque son las primeras, ¿no?, que organizáis de estas características. Relacionadas con las redes sociales, sí. Yo creo que tener esa visión amplia de cuál es la situación ahora mismo en relación a las redes sociales y los más jóvenes, poder contar, yo creo que es importante, con experiencias que se están trabajando en los centros escolares relacionadas con la prevención yo no sé si de la adicción, sino del mal uso de las redes sociales, y sobre todo contar con profesionales que nos van a un poco ayudar a entender todo el tema de la privacidad, que nos van a ayudar a ver qué riesgos reales se encuentran ahora mismo en la red, que nos van a ayudar a valorar qué es lo que podemos hacer para intentar controlar toda esa situación. No solamente podemos ver lo malo, ¿no? Me imagino que también en estas jornadas se mostrará a los que asistan a ellas que también tienen sus beneficios, ¿no? Evidentemente siempre hay que partir de ello. Es decir, yo creo que las redes sociales, las nuevas tecnologías en general, el uso de las redes sociales es estupendo siempre que lo hagamos bien, mayores y pequeños, y que controlemos un poco toda esa situación. Hay personas, hay un porcentaje de adultos y menores que han entrado en un camino que les puede llevar a una situación problemática importante. De ahí que muchas veces sí que es cierto que nos olvidamos de marcar esa parte mejor, pero nunca, como bien dices, hemos de olvidarnos de ella. Esto, sobre todo, veis que se está produciendo últimamente, no sé, ¿cómo veis sobre todo el futuro? El futuro yo creo que van a ser las redes sociales. Las redes sociales, los chavales ya se están, un poco por la experiencia que tenemos en el trabajo con ellos, para ellos se ha convertido en un medio de comunicación muy importante. Cuando les preguntas si escriben cartas, que ya eso yo siempre les digo que es antediluviano, ¿no? O utilizan algún tipo de correo,
siempre tienden a las redes sociales, a lo que les ofrecen las redes sociales. Pero ¿veis que la adicción va a ir a más o no? ¿O va a llegar un momento que se va a poder controlar de alguna manera? No lo sabemos, va a depender del uso. Yo creo que va a depender mucho de los mensajes que transmitamos a los chavales. Ahora mismo hay chicos y chicas con problemas descontrolados en cuanto a las redes sociales. Es muy complicado verles, porque todo se hace de manera muy tapada y muy escondida. Y de alguna manera, en muchas ocasiones, los propios padres y madres se niegan a ver una realidad que la tienen enfrente de ellos, ¿no? Eso también ocurre. Entonces, si va a haber en el futuro más personas adictas no lo sabemos. Lo que sí sabemos ahora mismo es que se están produciendo situaciones de abuso importantes. Si pensamos en lo que ha ocurrido con otro tipo de circunstancias, podríamos pensar que puede haber en el futuro muchos, no lo sé. Yo creo que la tendencia es a aprender a utilizar las tecnologías de manera adecuada. ¿Que va a haber afectados? ¿Que va a haber personas con problemas? Yo creo que sí. ¿Cuántos? No los espero que la educación en tecnologías y el buen uso de las redes sociales nos permita que ese porcentaje no sea elevado, aun entendiendo que cualquier porcentaje ya es de por sí preocupante. ¿Han acudido alguno de estos chavales a vuestra asociación? Porque me imagino que sí, porque sí, estaba pensando yo sobre todo en los padres, ¿no? Que ellos, los jóvenes, lo veía como difícil que reconociesen esa adicción. Siempre empujados por padres, es decir, es difícil que un chaval o una chavala de 15 o de 14 o de 17 años se te presente en la asociación y te diga, hola, tengo un problema, ¿me podéis ayudar? Es complicado, siempre vienen empujados, casi siempre no lo quieren hacer, es decir, a ellos no les pasa absolutamente nada, no tienen por qué controlar absolutamente nada. Y resulta difícil trabajar con ellos partiendo de ahí, de que a ellos no les ocurre nada y pueden controlar perfectamente ese mundo. Pero cuando te encuentras con personas, con jóvenes que no van a la escuela, que han aumentado de peso, que tienen problemas de visión, que hay muchísimas dificultades para retirarles la tecnología, utilicemos los medios que utilicemos, que realmente su vida, iba a decir, está prácticamente rota. La verdad es que, y aun y todo nos niegan que realmente las cosas están tan mal, la verdad es que se complican. Bueno, vemos incluso que pueden tener una autoestima más baja, irritabilidad, nerviosismo, ¿no? O sea, se puede llegar ya a una situación bastante extrema. Bueno, pues todo esto será analizado, como decimos, al detalle, con tranquilidad y con unos cuantos profesionales los próximos días 18 y 19 de este mes de noviembre en el Palacio Europa, en estas jornadas organizadas por la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación ASAGER. Los jóvenes, las redes sociales y los jóvenes. Es ya las 5ª jornadas de adicción al juego y las nuevas tecnologías. ¿Todo el mundo está invitado? ¿Todo el mundo puede acudir? Todo el mundo. Bueno, pues aprovechen esta oportunidad porque yo creo que este debate puede servir para bastante. Muchísimas gracias. A vosotros. Para cuando queráis, aquí estamos porque yo creo que estos temas siempre interesan. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a dónde? A los cines, porque todavía tenemos ese concurso abierto para todos vosotros. Únicamente nos tenéis que decir el nombre de la protagonista de esta película. Venía por lo del trabajo. Sabíamos que Johanna tiene problemas para reconocer sonidos, objetos y también a personas, pero no entendíamos por qué. Carlas, ¿eres tú? Johanna debería pasar 3 días y 3 noches completamente aislada de estímulos. Una crisálida. Debe curarla, ¿entiende? Ahora más que nunca, usted tiene que hacerlo. Sea cual sea el secreto que Price confió a su hija, jamás lo encontraremos en su subconsciente.